Ser en su palabra. Ese tiempo se experimenta en su presencia. Desde la ciudad de Guatemala le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión especial desde las instalaciones del Ministerio Su Presencia, Avenida Petapa y 45 Calles, Zona 12, tercer nivel, Centro Comercial Gran Portal Petapa. Quédese con nosotros, usted será bendecido. Cuando uno canta al Señor y expresa la paz que uno puede tener en el alma, cuán delicioso es, ¿verdad, hermanos? Y de veras este último canto nos hace sentir que en todas las circunstancias, diferentes por cierto, vivimos unos en relación a otros, hay algo que Dios siempre está buscando. Si somos sus hijos, Él siempre está queriendo que crezcamos en algún área. Y la perfecta voluntad de Dios, desde una perspectiva pastoral, hermanos, uno descubre que siempre se manifiesta a través de la palabra. Y ustedes notarán que siempre que uno predica, si le ha pasado a usted, uno se da cuenta cuán importante era lo que se predicó para uno. Solo cuando en nuestro corazón hay orgullo y creemos que vale la pena vivir independientemente de Dios, no alcanzamos a calzar esa situación. Pero cuando uno está constantemente buscando que Dios le hable y que Dios le dirija, uno va viendo que cada porción de la Escritura que se comparte, en el caso del que está en la banca, que se recibe, tiene un sentido súper específico, y hoy no es la excepción. Hay un elemento, hermanos, que nos causa estragos y ni siquiera lo sabemos. Lo voy a poner de esta manera. Al estar estudiando el libro de Proverbios ya nos dimos cuenta de la importancia de la diligencia, porque sin diligencia uno no va a alcanzar aquellos cometidos que en la perspectiva bíblica uno se proponga. Y es cierto, tenemos que tener una visión muy clara de lo siguiente, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, de tal manera que el temor a Dios sea más importante que la meta en sí que queremos alcanzar. Si no es el temor a Dios lo que te dirige, la meta no va a tener ningún sentido, porque truncarás tu santidad incluso en alcanzar la meta a pesar de romper el temor del Señor. Luego, es cierto que hay momentos difíciles y qué bueno que Dios nos da su ánimo. Seguramente en los momentos de dificultad académica o de dificultad económica o familiar, algunos de nosotros hemos echado mano del ánimo del Señor cuando Él nos recuerda que aunque pasemos por las aguas no nos anegaremos, y aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos. Totalmente real la bendición de Dios en ello. Y aprendimos en el libro de Proverbios también cuán importante, hermanos, era tener buena comunicación. Y vimos que la comunicación fundamentalmente, hermanos, nos permite a nosotros dar gracias por la lengua. Generalmente la gente rechaza su lengua porque la mal usa. Pero cuando uno aprende a usar bien la lengua, este pequeño instrumento, apenas de unos cuantos gramitos de peso, es una gran bendición saberla usar, porque nos permite edificar a otros, proclamar a Cristo, bendecir, y de veras tiene un potencial extraordinario para levantar al que está caído. Luego aprendimos en el libro de Proverbios que hay un par de elementos que nunca van separados en la vida, y Proverbios lo menciona. Dice que debemos de atar a nuestro cuello, hermanos, el amor o la misericordia más bien y la verdad, y que también hemos de escribir estas cosas en la tabla de nuestro corazón. Y usted va por toda la Escritura y descubre cuán importante es este binomio. Por un lado, tener misericordia, pero simultáneamente vivir en verdad. El uno no excluye al otro, como muchos han malentendido y viven una vida donde se lanzan a, se supone, tener amor, pero pierden la santidad, o se lanzan a la santidad y sin amor se convierten realmente, hermanos, en personas frías, religiosas. Y luego hace 8 días nuestro invitado nos desafió a que fuéramos generosos. Y de hecho, en las vísperas de todos estos momentos finales del año, él nos hizo un desafío y me pidió a mí, que estaba ahí sentado, que lo recordara hoy, y por eso voy a hacer esto. Me dijo, por favor, haz que la gente diga si hizo o no hizo lo que hoy le estoy pidiendo. ¿Se acuerda qué pidió el predicador hace 8? Que compartiéramos
siquiera un tiempo de comida con un necesitado. Yo se los recuerdo porque es mi responsabilidad. No voy a pedir que me digan si sí o si no. Algunos no lo hicieron, otros sí. Pues hermano, todavía tiene hoy. No es tan difícil. Va a la casa, agarra un pan, lo parte a la mitad, le pone guacamole, no salchichas porque hay muchos nitratos y nitritos. Ponga mejor una pechuga, porque aunque tenga hormonas se pone bien ponchado. Y entonces pone ahí el pedazo de pechuga, un poquito de repollo, una tirita de salsa dulce, otra de mayonesa, otra de chile verde y otra de mostaza. Lo cierra y se lo comparte a alguien. Lástima que no pusimos hoy un puesto, hermanos, porque hasta a mí me dio hambre, ¿verdad? Se llena la boca de saliva. Entonces, hermanos, aprendimos de la generosidad, pero eso me lleva a lo que hoy vamos a tratar. ¿Sabe que uno puede ser generoso y al mismo tiempo estar arruinando su propia vida? ¿Cómo así? Digo, es fácil ser generoso para que los demás lo miren a uno, pero la palabra del Señor nos muestra que de nada serviría que entreguemos nuestro cuerpo aún para ser quemado si no tenemos amor. Y es que el tema de hoy, hermanos, es el tema de quitarnos el orgullo, de tener el orgullo totalmente socavado en nuestra vida. Porque el orgullo en realidad causa calamidades. Y es posible que aquí hay alguien que tiene una visión clara de lo que hay que hacer, que es diligente, que es buen comunicador, que intenta mantenerse animado, que intenta ser generoso. Pero si en el corazón hay orgullo, usted mismo se está saboteando y se está arruinando la existencia. Porque como veremos hoy, una de las peores consecuencias del orgullo, ese que todos llevamos dentro, que a pesar que queremos que el Señor nos controle, a veces el orgullo nos controla, hermanos, es la separación de Dios. Y uno se pone orgulloso en relación a cualquier cosa, que en ese momento, aunque sea buena la cosa, se convierte en tontería. Porque algo que me causa daño, aunque fuera bueno al principio, si es el motivo para que yo sea orgulloso, entonces al final de cuentas yo mismo socavé mi vida y algo que tenía que haber sido bueno fue malo. Uno puede enorgullecerse prácticamente por cualquier cosa. Y esta misma semana yo tuve la experiencia de otra vez tener cuidado con ello. Porque David Andrés se graduó el jueves, hermanos, en la USAC. Y ahí recordé otra vez el primer elemento de orgullo, la tricentenaria. ¿Y qué? Pero se graduó en la USAC. Y resulta que cuando le ponen el birrete, el kepi dije, ¿verdad? El birrete, pues vaya. Le ponen el birrete, veo al decano que le dice, doble felicitación. Yo estaba a la par porque fui su padrino. Y entonces doble felicitación le dice, ¿sabes por qué? Y David Andrés le dice, no, ya te vas a enterar. Y siguió el acto. Luego en medio acto, hermanos, viene el decano y entonces dice, hoy queremos compartirles que aquí en la Facultad de Arquitectura, en la universidad en general es muy difícil que alguien se gradúe con un reconocimiento cum laude y más aquí en la Facultad de Arquitectura, pero hoy tenemos un reconocimiento para David Andrés Villatoro Polanco. Así humildemente, mi hijo, pues vaya. Pero miren lo que pasó, que entonces al final, yo ahí brinqué porque recordé, aquí me voy a alegrar. Me levanté, estaba hasta enfrente y me gocé. Ya comencé, hermanos, a danzar ahí, a remolinear. Me gocé. Ahora noten, al terminar viene una persona y me dice, ¿cómo se ha de sentir orgulloso por el éxito de David? Pero le quiero aclarar algo, hermano, no. Gozoso sí, orgulloso para nada. ¿Sabe por qué? Porque al fin y al cabo era su obligación. ¿Acaso trabaja David Andrés, pues? Y yo lo mantengo. Y muchos en Guatemala han ofrendado, ¿verdad? Han pagado sus impuestos para que pueda estudiar. Y otra vez volví a ver, hermanos, y he leído tanto sobre este tema porque mantengo una constante lucha entre lo que algunos llaman el orgullo bueno y otros llaman el orgullo malo. Yo no creo esa distinción. No comparto en lo más mínimo que haya un orgullo bueno. La única parte en la Escritura que Dios dice que nos podemos enorgullecer, gloriarnos, dice literalmente Pablo, es en la cruz de Cristo. Pero el asunto es que hay que entender que la palabra gloriarse también puede traducirse gozarse. Y en todo el sentido yo siempre veo que Dios quiere que nos gocemos en Él. Pero ¿por qué creo que no quiere que nos enorgullezcamos? Porque si usted hace historia, y aquí somos buenos para hacer historia, usted recordará, hermano, que hubo un querubín que era excelente y precioso. Definitivamente, hermanos, al verse en el espejo levantaba su autoestima. El verse tan bello, tan lleno de sabiduría, y se llamaba Lucifer.
Pero justamente aquello que fue una bendición de parte de Dios, Lucifer no la supo recibir, y entonces él se engrandeció dentro de sí mismo, se ensoberbeció y pensó que él podía ser más que Dios. Se endiosó. Y cuando yo, hermanos, comienzo a vivir la vida separado de Dios y hacer lo que yo quiero, ya no tomar en dependencia de Dios todas mis decisiones de proclamar, de enseñar, de servir, de tener comunión, de adorar. Cuando me viene el título más importante que la voluntad de Dios, cuando me viene la posición social más importante que la voluntad de Dios, cuando me viene la condición económica más importante que la bendición de Dios, cuando cualquier cosa me parece más importante que en realidad solo honrar al Señor, en ese momento ya fui presa de mi propio orgullo. Hubo un presidente americano, Thomas Jefferson, en aquel tiempo cuando los presidentes eran cristianos y tenían mucho temor del Señor, y él acuñó una frase muy significativa, porque él dijo, hermanos, que el orgullo causaba más estragos. Note usted, desde la perspectiva de un estadista que busca que la nación crezca, decía que el orgullo cuesta más que el hambre, la sed y el frío. Y usted sabe lo que hace el hambre a una nación, lo que hace la falta de líquido vital a una nación, lo que hace, mi hermano, el frío a una nación. Pero es peor el orgullo. Y cuando vamos a la historia bíblica vamos a descubrir que totalmente es cierto. Ahora, en la descripción del orgullo, hermanos, tenemos que recalcar entonces que el gran problema parte del hecho de que su progenitor es Satanás. Y que el que causó meter el orgullo al mundo fue Satanás. Porque cuando él llega al huerto del Edén, hermanos, y tienta a nuestros padres, pero en primer lugar a nuestra madre, así va, a su madre, ¿están conmigo, hermanos? A Eva. Tienta a Eva y tienta también a Adán, y resulta que les hace sentir la posibilidad de enorgullecerse y ser como Dios. Oh, qué tentación, hermano. Así es que aquellos, olvidando lo que Dios ha hecho por ellos, caen en la tentación. Y a partir de ese momento, hermanos, el orgullo, ese multinacional, aquí en Guatemala hemos dicho ese pequeño argentino, pero hoy vamos a amar a los argentinos. El orgullo, ese pequeño multinacional que todos llevamos dentro, porque a todos se nos levanta el orgullo. Imaginen ustedes, se dice que Guatemala tiene las mujeres más chaparritas de todo el mundo, y las más chaparritas son las de Sololá. Si usted es de Sololá, ahora entiende. Hasta por eso se enorgullece, porque es chaparra, y en las mujeres chaparras están los mejores perfumes. Entonces, hermanos, solo estoy ilustrando cómo es que por cualquier cosa uno corre el riesgo de enorgullecerse. Así es que vamos a ir a Proverbios y veamos, por favor, Proverbios 16:18, cuando el Señor, sabido de su voluntad perfecta para nosotros, cuando Él quiere que nosotros crezcamos, hermanos, a la imagen de Cristo, que disfrutemos esta vida, hermanos amados, y que nos da todas las cosas para que las disfrutemos, no para que nos enorgullezcamos, dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento, ¿qué es, hermanos? Ayúdenme, por favor. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Tenía mis dudas, hermanos, de mencionarles cuáles son las palabras hebreas para altivez y las palabras hebreas para caída, que aquí aparecen diferentes en este proverbio, en la primera parte y en la segunda parte. Si usted ve, el proverbio es un proverbio que repite en la primera frase, pero con otras palabras lo mismo en la segunda frase. Entonces, este proverbio, hermanos, es un proverbio que está enfatizando lo mismo, solo que aún en el idioma original se usan palabras diferentes. Y lo que está diciendo, hermanos, es que antes de la caída, y la caída aquí se usa una palabra que tiene que ver con destrucción, tiene que ver con calamidad, tiene que ver, hermanos, con fracturar algo, con quebrar algo. Y aquí hay algunos hermanos que son médicos, expertos en el área de salud, fisioterapeutas, seres humanos que se han quebrado algo y ya saben lo que pasa cuando se quiebra uno un hueso. ¿Quién se ha quebrado alguna vez, hermanos? Muy bien, ¿sabe? Su servidor se quebró este huesito, mire, del dedo, y yo chillando y chillando, puro machito chillón.
y no aguantaba el dolor terrible. Este dolor me hacía, hermanos, olvidar todo lo bueno que estaba, todo lo bueno, ¿verdad? Quiero decir, hermanos, la bendición de Dios en cuanto a que el resto del cuerpo estaba bien y solo concentrado aquí en esta pequeña cosa. Así es el orgullo. El orgullo se nos concentra por algo, pero nos causa una fractura que después se va a generalizar y lo vamos a lamentar. Y en el lenguaje hebreo lo que está diciendo es entonces que va a venir la calamidad por causa de hincharse, es la palabra que se usa. La palabra para soberbia aquí, hermanos, es la palabra hinchazón. La palabra del que saca el pecho, respira profundo, se abotona, en el caso de los varones el saco, en el caso de las mujeres la falda, y se cree a sí mismo superior a los demás. Y a todos nos pasa. Usted lo puede ver fácilmente. La gente pobre se cree superior a la gente rica. La gente rica se cree superior a la gente pobre, en general. El educado se siente superior al que no tiene estudio. El que no tiene estudio se siente superior al educado. Y usted va a comenzar a darse cuenta que no importa la posición social, no importa dónde usted está, dónde estudió, dónde come, dónde trabaja, quién es su familia, de dónde viene. El orgullo está a la puerta de nuestra vida para querer tomar partido. Por eso es tan importante entender este proverbio. Porque está anticipándonos por qué la gente cae. Y entonces déjeme otra vez enfatizar esto. Digamos que usted es muy diligente, pero es orgulloso. El tiempo de su caída ya está contado. Digamos que usted tiene grande visión, pero es orgulloso. Solo es cuestión de tiempo para que usted caiga. Pongámoslo así, digamos que usted es una persona que ha querido de veras manifestarse como íntegro, pero en su corazón hay orgullo y Dios lo ve. Solo es cuestión de tiempo para que usted caiga. Ahora, tengo que recordarle que Proverbios tiene una particularidad diferente, por ejemplo, a los otros libros sapienciales. Y es que Proverbios es el libro que más correlaciona de manera directa la causa con el resultado. Y Proverbios no deja dudas para que usted pueda interpretar en su vida por qué le vienen ciertas cosas. Lo siguiente: mucha de la destrucción que viene a nuestra vida, de las calamidades, es por causa del orgullo. Le pongo un ejemplo sencillo de mi propia experiencia. Yo tuve la facilidad, hermanos, y doy gracias a Dios por ello, de estudiar, y no se me dificultó nunca el estudio. Pero un día estaba yo ahí en los corredores de la facultad y recuerdo que alguien viene y me pregunta: David, ¿vas a entrar a Física 3? Era el curso que iba a recibir en ese momento. Y yo nada más le digo a ese mi interlocutor: no, vos esa charada cualquiera la gana. Yo había aprendido, hermanos, que lo importante es ser autodidacta. Así es que fuera análisis cuantitativo, cualitativo, o química orgánica, o qué sé yo, cualquier curso, yo sabía que teniendo libros todo era factible. Era fácil en el sentido de involucrarse y ganar. Pero cuando yo dije, esa charada cualquiera la gana, tengo que reconocer que en mi corazón había cierta soberbia, y cuando me doy vuelta, ahí estaba el catedrático que daba el curso. Él se encargó de que esa charada no fuera fácil. Tuve la consecuencia a mi soberbia. Ese año, en ese curso, me perdieron toda la zona de los laboratorios. Así es que no alcancé, hermanos, la nota que tenía que alcanzar para ganar el curso. Cuando fui a ver la nota, lo peor, hermanos, en la San Carlos en aquel tiempo se ganaba con 51. A mí me pusieron 50.4. Y entendí el mensaje. Y miraba la nota y me reía y me enojaba y me reía y me enojaba. Era un ángel y luego era un demonio, hermano. Pero concluí: merecido lo tengo. La soberbia engendra calamidad. Si hubiera sido un poco más humilde, yo hubiera dicho: Física 3 necesitamos entrar, vos sí entremos porque también tenemos un buen maestro. Y me hubiera dado vuelta, gano sin meterme al examen, hermanos. Solo para ilustrarles. Bueno, entonces vean, por favor. Eso me llevó a la consideración y me sigue llevando a la consideración que a veces nuestras respuestas son tan rápidas que sin darnos cuenta son soberbias. Porque hay un punto en el que uno olvida, hermanos, la humildad. Y es el punto cuando a nuestro corazón entra la idea de que somos mejores de lo que en realidad somos. Y a todos nos pasa, más con esta corriente, hermanos, psicológica de la autoestima. Cuidado, hermanos. Yo solo les puedo decir, tengan cuidado. No somos mejores de lo que realmente somos.
Si somos algo, es solo por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque es la gracia de Dios en nuestra vida, la que ha actuado y la que nos faculta para algunas cosas. Entonces, en esta descripción del orgullo, vemos que hay una consecuencia, y estos elementos del orgullo, hermanos, se manifiestan entonces cuando nosotros pensamos que somos mejor de lo que en realidad somos. La segunda manifestación es cuando tendemos desdén por otros. Esto es muy fácil, menospreciar a otros. Y hay muchas maneras de menospreciar, pero pensemos por un momento en Guatemala, en nuestra casa, en nuestra colonia. ¿Acaso no a veces, muy común por cierto, lo he observado tantas veces donde yo vivo, hermanos, menospreciamos a las personas que están en la garita de seguridad? Y creemos que a esa persona nosotros le podemos decir y hacer lo que sea. Porque nuestro orgullo, hermanos, hace que nos pongamos según nosotros en una posición superior y menospreciemos en este caso o a la persona que trabaja en la casa, a la que nos ayuda en nuestro trabajo. Como ella no tiene la educación y como nosotros le pagamos, creemos que tenemos el derecho de menospreciar y tratar con desdén a esa persona. Y el problema es que cuando le tratamos desde esa perspectiva, normalmente también le oprimimos. Y ya no se pregunta cuánto es lo más que yo le podría pagar a esta persona que me ayuda, sino que escatimamos y peleamos y no queremos dar, hermanos, ni siquiera el salario mínimo. A mí me causa un bochorno ver a hermanos que tratan a otros hermanos sin siquiera reconocerles el salario mínimo. Quiere decir que hay mucho orgullo todavía en nuestra relación interpersonal. Ese tratar con desdén a otros hermanos, según la palabra, ya vimos hace unos días, para nada es de Dios, porque Él quiere que nos manifestemos en misericordia y en verdad. Bueno, hay muchas distorsiones en este tema, en nuestra propia existencia, hermanos, y a veces, por ejemplo, los del oriente menospreciamos a los del occidente y viceversa. Y lo hacemos, por ejemplo, con sencillos comentarios. Tal vez usted es del oriente y hoy se va a comer una quesadilla, de esa que cuando uno la come hasta le quedan los dientes rechinando. A mí me pasa eso, por el queso. Y usted come la quesadilla y dice, esto es quesadilla, no como ese pan del occidente. Y uno ahí del occidente, todo humilde, hermano, oyendo los comentarios. Pero luego viene el pan del occidente. Dígame, ¿cuál es el pan más rico del occidente? Ahora no se atrevieron, hermanos. Digamos que traen pan de Huehuetenango, para no poner en evidencia ni a San Marcos ni al Quiché, de Huehue. Y ese pan de huevo, hermanos, yo tuve la oportunidad de estar en Ixtahuacán hace 15 días y me dice la hermana, perdone, hoy no hicieron pan aquí en Ixtahuacán, así que tuvimos que traerlo de Huehue. No me importó, hermanos, qué pan tan rico. Y otra vez yo tuve en mi fuero interno, hermanos, la misma tentación de hacer comparación. Este sí es pan, no como el pan de ¿dónde? Dejémoslo ahí. Entonces, hermanos, hay un momento donde uno descubre que es de lo más fácil. Miren, el área educativa. A mí se me enseñó, hermanos, se me enseñó que un laboratorista, con todo respeto si hay un laboratorista aquí, es solo una ilustración de lo que a mí se me enseñó. Un laboratorista en relación a un farmacéutico es un mono amaestrado. ¿Por qué? Porque el laboratorista hace las marchas y todo lo que tiene que hacer, pero el farmacéutico sabe por qué. Sabe la bioquímica, la química que está debajo, cómo trabajan los electrones, las moléculas. Él sabe lo que se está haciendo. Qué peligroso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted trata con desdén a las personas, aquí viene el punto del orgullo. Ya no valora que las demás personas han hecho algo a favor suyo. Y de ahí emergen aquellos que dan testimonio que se hicieron a sí mismos solos. A mí siempre me ha llamado la atención eso. Pero en muchas graduaciones he visto a alguien que al dar el discurso de graduación enfatiza que a él no lo ayudó su papá, que lo abandonaron de pequeño, y da una serie de cosas y luego entonces concluye, yo me hice a mí mismo. Hagamos un ejemplo para que todos seamos más humildes. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, hermanos, tuvieron 2 días de nacido? Dígame, ¿usted mismo se cambió el pañal? Si usted apestaba, hermano. Mire, yo hice el ejercicio. ¿Cómo sería yo
cuando me tenían que cambiar el pañal a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses. Yo me imagino que yo iba por ahí y mi mamá me jalaba, en aquel tiempo donde todos los pañales eran de tela. ¡Ja! Este David ya yede, todavía sigo yediendo. Y solo le digo, hermano, para que usted vea que desde que somos pequeños, otras personas nos alimentaron, nos cuidaron, nos amaron. 9 meses todos sin excepción, o 7 tal vez, si son 7 vecinos, 8 si son 8 vecinos, pero casi todos aquí estuvimos sangrando, si me permiten, hermano, la expresión, comiendo de grolis de una mujer que fue nuestra mamá. ¿Ya pagaron esos 9 meses, hermanos? Hagan números, a 30 quetzales el tiempo, 90 diarios por 30 días, 2,700. Ya usted tiene unos sus ¿cuántos años? Vaya con su mamá y dígale, mamita, quiero reconocerte todo lo que has hecho por mí. Aquí hay 40,000 quetzalitos que te quiero regalar. Hay hijos profesionales que todavía siguen sangrando a su propia mamá. Qué sangrones, ¿verdad? Digo yo, ¿cómo va a ser eso? Ahora, hermanos, ese es otro tema. El tema ahorita es, de veras, todos necesitamos de los demás. Y cuando vemos entonces en la perspectiva de cómo trabajar con los demás, al tener reconocimiento de que otros han hecho de alguna manera algo por nosotros, nos tornamos agradecidos. Porque la persona orgullosa no es agradecida, sí es exigente. ¡Oh, cuánto exigente hay en el día de hoy! Pero agradecido no siempre hay agradecidos. Entonces, nosotros hemos de dar gracias, hermanos, y mantener la dinámica de no menospreciar, de no hablar inflado de nosotros, de no tener el ego, hermanos, atribuyéndonos a nosotros mismos todos los logros que alrededor de nosotros se dan, y que en las acciones del orgullo se manifieste falta de misericordia o ingratitud. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor con humildad por lo que Él nos ha dado. ¿Cómo usted ve a las demás personas? Hagamos un ejercicio práctico. Usted ve a los demás al venir a un lugar como este, a cada uno como superior, como superior, como superior. Usted ve a los jóvenes como superiores, ve a las hermanas como superiores, a las solteras como superiores, a las parejas como superiores. ¿Cómo ve usted a los niños? Porque según la palabra, hermano, la verdadera humildad, y Maynor nos enseñó que para conocer el billete falso no hay que estudiar el billete falso, sino solo el verdadero. Pues exactamente, para entender bien el orgullo, hermanos, hemos de estudiar la humildad. Y resulta que la humildad da una pauta a Jesús ahí en su ejemplo en Filipenses 2. Y dice que hay que ver a los demás como superiores a uno mismo. Pregunto, ¿es fácil o es difícil? ¿Cuántos dicen, qué fácil es ver a los demás como superiores? ¿Cuántos creen que es difícil ver a los demás como superiores? ¿Cuántos creen que es fácil ver a los demás como superiores? Aquí hay algunos incrédulos, hermanos, porque no hay ni una ni otra. Pero mire qué difícil es ver a los demás como superiores. A menos que estemos viendo al que es figura de autoridad, entonces lo vemos como superior. Pero ver como superior, hermanos, a la persona que no tiene ni la preparación, ni la posición social, ni el lenguaje que nosotros manejamos, esa es otra historia. Bueno, yo toqué durante un tiempo, hermanos, clarinete y flauta. Eran mis instrumentos, hace muchos años. Veo retrospectivamente lo que estoy enseñando y me doy cuenta, hermanos, que siempre me gustaron los instrumentos y la música. Les he contado que me gustan los instrumentos de viento. No me atraen los de cuerdas ni los de percusión en principio. No es que los deseche, no. Con estos instrumentos se hacen cosas maravillosas. Hoy nos lo mostraron los hermanos que dirigieron la alabanza. Pero para mí, los vientos. Pero yo recuerdo, hermanos, cuando yo tocaba el clarinete, en ese tiempo, que fue hace muchos años, yo practicaba 8 horas diarias. Me sacaban de la casa, papá ya no me soportaba, me mandaron a la terraza, yo me levantaba a las 5 de la mañana, ¿sabe a qué? Nada de que a orar y a leer la palabra, a agarrar el clarinete. Y me sabía todas las sabidas y por haber. Yo hacía chillar el clarinete porque estaba enamoradísimo de una clienta. Pero también recuerdo, hermanos, que me encantaba tocarlo con muchísima habilidad para hacer sentir que me las podía. Y ahora descubro que aunque había alegría, creo que también había orgullo.
Mujeres que están aquí bonitas, se ven en el espejo y ven que su piel es linda, que su pelo es lindo, que tienen una altura que otras quisieran, que sus ojos son verdecitos, son azulitos. Y ven ustedes que su dentadura parece una hilera de piedras preciosas y sus medidas son 90, 60 y 90 todavía. Todavía, porque después va a ser 90, 60 y revienta. Entonces, hermano, todavía usted ve todo eso y dice, verdaderamente, ya quisieran ser como yo. ¿Cuántos han dicho ya quisieran ser como yo? Ten cuidado. Ahí hay mucho orgullo metido. Ya quisieran ser como yo. Y este que se anda creyendo, ten cuidado. Ahí hay mucho orgullo metido. ¿Sabe que muchas relaciones se han arruinado por el orgullo? Porque el mal carácter hace que uno se pelee, pero el orgullo es el que hace que uno no se pida perdón. Y los orgullosos sabemos, mire que me meto, que cuando hay una pelea, por ejemplo, con el cónyuge, ¿cómo es el orgullo y cómo se manifiesta? Vamos a la cama a dormir, uno duerme viendo para un lado, el otro para el otro. Bueno, si con las luces apagadas pueden dormir viendo para el mismo lado también, pues. Pero se duermen y andan pensando, vamos a ver si me pide perdón. De esta yo no lo perdono a menos que él me pida perdón. Así está pensando uno y así está pensando el otro. Imagínense, solo una semana que los dos pasen pensando así, cada vez la cosa se enfría más. En cambio, si esa misma noche cualquiera se arma de humildad y dice, creo que no tuve la responsabilidad, pero mejor me humillo. Tuve parte de responsabilidad porque yo también participé en esta pelea. Y entonces, como quien no quiere, pero queriendo, toca al cónyuge y le dice, mi amor, ¿qué? Porque así pasa, ¿verdad? Sí, mi amor, fíjate que te quiero pedir perdón. Perdonémonos pues. Y el orgullo puede que diga, pero ¿y de qué te voy a perdonar? Están peleando y todavía, ¿y de qué te voy a perdonar? ¿O qué me vas a perdonar a mí? Es que realmente no sentís que hicimos algo malo, hasta que ya la otra dice, sí, hay que ser algo humilde. Dice, bueno, sí, tal vez me equivoqué un poquito. Miren, hermanos, solo con abrir la puerta a ese poquito de humildad, ya la cosa cambió. Y se los pongo a propósito, porque no se trata de que usted sea 100% humilde. ¿Quién es 100% humilde? Pero con un poquitito de humildad uno podría decir, de veras pues, tengo que abrir la puerta y vuelve otra vez la relación. Dice el Salmo 138, perdón, hermanos, 6, dice que Jehová es excelso y atiende al humilde, note, excelso, pero atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Se lo vuelvo a recordar. Esto no es nada más, hermanos, para cantar o para en algún momento, hermanos, decírselo a alguien. Es para que usted vea en su vida lo que pasa cuando hay orgullo. Porque Jehová es excelso. ¿Cuántos creen eso? Es decir, por ser excelso, Él debería de desecharnos ya a todos porque Él es excelso. Pero en Él hay un amor tan grande, hermanos, que nos da la oportunidad de que accedamos a ese amor, pero hay una condición, en este caso particular, porque dice el Señor, y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Entonces, hermanos, el orgullo tiene el gran inconveniente que nos separa de Dios. Y cada vez que usted dice, mi equipo es mejor que el otro, yo soy del Barça, yo soy del Real. Con solo que en su fuero interno haya una hinchazoncita, ya externamente se le nota, pues vaya, pero ya adentro, y está la hinchazoncita ahí, hermano, con solo eso, tenga cuidado, posible que Dios no lo atienda. Pero tal vez, hermano, el asunto es, yo egresé de la Nacional, la San Carlos, de la Tricentenaria. En cambio vos, ahí en esa universidad, regalan los títulos. Así le dijeron a una hermana de acá, y la hermana le dice al hermano, no viera cómo me salió de caro, le dijo, no nos regalan nada, sale caro el título. Pero solo estoy ilustrando, hermano. Y al contarles estas cosas, hermanos, luego con una motivación, la de que ustedes puedan descubrir en su relación con Dios la alegría de estar en comunión con Él. Porque en realidad usted puede ser del equipo que quiera. Es más, si quiere que no le guste el fútbol, que no le guste. Si usted, hermano, vive en cuál zona, es cosa suya. Pero que en lugar de haber, hermanos, un menosprecio hacia otros que no han logrado vivir ahí,
nada más haya una gratitud y que usted pueda ver a los demás como superiores, de tal manera que su corazón esté unido al de Dios, quien hace eso. Y si usted sigue con sus petulancias, va a hacer que finalmente lo odien, que lo rechacen, que no quieran saber nada de usted. Y usted puede saber, hermano, si usted está dando lugar a ser conflictivo. Llega usted y ya comenzaron los conflictos. Hay gente así. En las reuniones de junta directiva siempre hay uno o dos que llega y solo llegó y comenzaron los trancazos, los líos. Y tiene que decir cosas y uno dice, ¿cómo le hará para caer tan mal? El orgullo. Y luego, hermanos amados, el orgullo nos trae a la ruina. Por eso es la actitud que precede a la caída. Hay muchos ejemplos que yo les voy a invitar a que ustedes los lean en esta semana. Pero si usted está tomando nota, por ejemplo, lea el caso de Faraón, lea el caso de Goliat, lea el caso de Absalón, lea el caso de Senaquerib. Para mí uno muy, pero muy específico es el de Belsasar, hermanos, ahí en el libro de Daniel. Lea usted también, hermano, el caso de Lucifer. Y si usted quiere ir al Nuevo Testamento, usted va a encontrar ahí mucha enseñanza sobre este tema. Y termino con una pregunta. Dígame, bueno, pretermino, porque voy a terminar con otra. Termino anticipadamente con esta pregunta. Piense, ¿qué cosa tiene buena que no haya recibido? ¿Hay algo que no se lo dieron, sino que de la nada usted lo creó y entonces lo recibió? Piensen los varones, esa mujer tan linda que tienen como novia o como esposa. Honestamente, ¿ustedes creen que se la merecían? Mírenla ahorita. ¿No será que es mucho para el chucho? Digo, solo vean ustedes y dice uno, sí, de veras fui bendecido. Pero también el caso contrario. Hermanas, vean a ese galán varón que está a la par suya. Señalado entre 10,000 varones. Gracias, dice Giovanni, hermanos. Y usted vea a ese varón y usted pregúntese, ¿realmente me ha bendecido o no me ha bendecido? Y entonces el asunto al que quiero llegar es, usted se va a dar cuenta que todo lo bueno que tiene, más de alguien lo gestó. Ah, no, es que mire, es que yo, le voy a poner un ejemplo, es que viera cómo hablo yo. Sí, pero alguien te tuvo que escuchar. Alguien tuvo que escuchar lo que decías para atenderte y darte lo que ahora tienes. Yo tengo una experiencia personal, hermanos. Resulta que trabajé con una persona por 17 años, pero un día decidió que me iba a despedir y me despidió. Así es que cuando me despidió decía, pero ni modo, esto sí lo lamento un poco porque este es un buen jefe, me paga muy bien, pero cuando me despide, ¿qué voy a hacer? Pedí hablar con él solo para agradecerle los 17 años de fructífera labor que habíamos tenido. Mientras yo estuve con él, él y yo siempre pasamos a mejor vida. Pero ya ahora tenía que aguantarme, ya no iba a haber ese pago. Pero, ¿sabe? Reconocí todo lo que esta persona había significado en mi vida. Y vaya que estaba en ese momento espiritual de reconocerlo. Porque así es como debemos de movernos. Digamos que usted tiene un conflicto con su cónyuge. Reconozca todo lo bueno que ha hecho por usted. Pero se da cuenta que en el orgullo uno solo comienza a ver todos los señalamientos. Nunca me puso atención, nunca me acarició, nunca me dijo me amo, nunca me trajo flores, nunca me sacó a comer, a excepción de solo al patio, así, ¿verdad? Y este sí no hacía nada por mí. Claro, si usted se enfoca solo en eso. Yo pienso en Ani, hermanos, y cuando pienso así, pienso equivocadamente, hasta que pienso cuántas cosas Ani ha hecho por mí. Por ejemplo, cuando yo tuve un problema en la garganta, hermanos, 7 meses, 6 meses sin hablar y muchos dolores, ¿quién fue la que estuvo día y noche velando, cuidándome, acuchuchándome? Hermanos, si hasta extraño el tumor. Ani. Y luego podría seguir solo para ilustrarles. Mire, yo aprendí hace mucho tiempo, hermano, que hay un momento donde de cualquier parte nos pueden echar. Pero las personas que están siempre cuidándonos deben de ser apreciadas porque ya lo han hecho una vez y lo tendrán que volver a hacer. Bueno, yo les quiero animar entonces a que podamos retomar la humildad de la siguiente manera. Un ejercicio, escriba 5 cosas que usted tiene, pero escríbalas. Tengo comunión con Dios, conozco a Dios. ¿Cuántos conocen al Señor? Tengo una familia, tengo trabajo. ¿Cuántos tienen trabajo, hermanos? Tengo estudio. ¿Cuántos tienen estudio? Aquí vamos con 4, ojo.
conecte cada una de estas cosas con quienes participaron para que usted las tenga. Por ejemplo, usted conoce a Dios. ¿Cuánta gente le ha enseñado de la palabra? Le dio un consejo, le recordó un verso en la célula. ¿Cuántos no han abierto la escritura para compartirla? Anote a todos aquellos que le han bendecido. No solo sea agradecido con los foráneos, porque la gente dice, estoy agradecido con el evangelista fulano, con el maestro que en el radio cultural enseña todos los días. Claro que hay que estar agradecido, pero también esté agradecido con este hermano doméstico o domesticado, pues. El que es de aquí, de familia, de casa, que constantemente nos enseña. Por ejemplo, en el estudio, ¿cuándo dio gracias por aquel maestro de matemáticas que era masacre? Por aquel maestro de idioma español que le preguntaba a usted, ¿qué es el sujeto? ¿Qué es el predicado? Por lo menos en mi tiempo, ¿verdad? Ahora con la gramática estructural y otras nuevas hierbas, no sé cómo sería. Hermano, ¿cuántas veces ha dado gracias usted por quien es su jefe? Por el supervisor que según usted siempre le hace la vida de palitos. Perdone, pero hay mucho orgullo metido todavía. Porque si un supervisor llega y tal vez lo regaña, supongamos que lo maltrate. Supongamos que se le va la boca a aquel. Usted tómelo por el lado amable. Usted no pierde su dignidad porque alguien lo maltrate. Y aquí le quiero aclarar. Hay gente que dice, es que este me está robando mi dignidad. O la tienes o no la tienes. Nadie te la puede quitar. Y nadie te la puede robar. Y si eres humilde ante el Señor, es la dignidad que Dios quiere. Y Él ve al altivo de lejos, pero al humilde de cerca. En el Nuevo Testamento se dice más concreto. Dios resiste. ¿A quiénes, hermanos? Ayúdenme, a los soberbios. Pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Así es que con estas palabras, hermanos, yo los desafío a que den gracias por todos aquellos que les han ayudado. Y en el área de los negocios, ¿cuánto más? Ahí dele gracias al mensajero que le llevó aquel pago que usted necesitaba. Dele gracias al mensajero o dé gracias por el mensajero que llevó aquella literatura que usted tenía que enviar. Hermanos, seamos más agradecidos. Pero esto solo se logra siendo más humildes, viendo a los demás como superiores a nosotros mismos. Y hay alguien, hermanos, que es muy superior a nosotros y es nuestro Padre Celestial y aún así nos ama. Para quien yo pido un fuerte aplauso, hermanos, porque en realidad en Él está nuestra alegría y nuestro gozo permanente en nuestro Padre Celestial. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial desde el Auditorium de Iglesia Su Presencia, Avenida Petapa y 45 Calle, Zona 12, tercer nivel, Centro Comercial Gran Portal Petapa. Síganos acá en Facebook y pendientes de otra transmisión. Tantos festines, tanto pollo, tanto